Bienvenidos queridos oyentes, a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol, y hoy nos sumergiremos en una de las obras más influyentes y perdurables de la literatura universal, Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Esta novela magistral, publicada en 1866, nos sumerge en las profundidades del alma humana a través de la vida de Rodion Raskolnikov, un estudiante brillante pero empobrecido que comete un asesinato en un acto de rebelión contra la sociedad. Lo que sigue es un viaje desgarrador a través de la culpa, el arrepentimiento y, en última instancia, la redención. A lo largo de este episodio, exploraremos 10 puntos clave que hacen de Crimen y Castigo una obra temporal y profundamente relevante para nuestras vidas actuales. Desde el dilema moral que enfrenta Raskolnikov hasta la representación de la pobreza y la desigualdad social, cada tema será analizado con la profundidad y la perspicacia que merece. Así que acompáñenme en este viaje a través de las calles sombrías de San Petersburgo, donde los secretos más oscuros del alma humana se revelan ante nuestros ojos. Prepárense para ser desafiados, conmovidos y, en última instancia, transformados por la profundidad y la belleza de esta obra maestra. El dilema moral. En el corazón de Crimen y Castigo yace un dilema moral que desafía nuestras concepciones más fundamentales de lo correcto y lo incorrecto. Rodion Raskolnikov, el protagonista, es un hombre brillante pero atormentado, consumido por teorías filosóficas que justifican el asesinato como un medio para un fin superior. Dostoyevsky nos sumerge en la mente de Raskolnikov, permitiéndonos presenciar su lucha interna mientras racionaliza el asesinato de una anciana prestamista. En su mente, ella es una persona inútil para la sociedad, y su muerte podría liberar recursos para causas más nobles. Pero, ¿acaso esta lógica fría y calculadora puede justificar realmente un acto tan atroz? A medida que avanzamos en la novela, nos damos cuenta de que Raskolnikov no es un villano unidimensional, sino un ser humano complejo y atormentado. Sus acciones no son producto de una maldad inherente, sino de una mente brillante pero retorcida por las circunstancias y las ideas filosóficas extremas. Este dilema moral nos obliga a cuestionar nuestras propias convicciones. ¿Hasta dónde podemos llegar en la búsqueda de un bien mayor? ¿Cuándo se cruza la línea entre lo justificable y lo reprobable? Dostoyevsky no nos da respuestas fáciles, sino que nos invita a explorar las profundidades de nuestra propia moralidad. En nuestra sociedad actual, donde los dilemas éticos son cada vez más complejos y las líneas se desdibujan, este punto clave de Crimen y Castigo adquiere una relevancia aún mayor. Nos recuerda la importancia de mantener nuestros principios morales intactos, incluso cuando las tentaciones de justificar acciones cuestionables sean grandes. Así, a través de la lucha interna de Raskolnikov, Dostoyevsky nos desafía a examinar nuestras propias convicciones y a enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, sin importar cuán nobles sean nuestras intenciones. La culpa y el arrepentimiento. Tras cometer el asesinato de la anciana prestamista, Raskolnikov se sumerge en un torbellino de culpa y arrepentimiento que amenaza con consumirlo por completo. Dostoyevsky nos sumerge en las profundidades de su mente atormentada, permitiéndonos presenciar cómo la carga emocional de su acto lo abruma. A pesar de sus intentos por racionalizar el crimen, Raskolnikov no puede escapar de la voz acusadora de su conciencia. Cada mirada, cada sonido, cada sombra parece acusarlo, recordándole el acto atroz que ha cometido. Su mente se convierte en un campo de batalla, donde sus teorías filosóficas chocan contra el peso abrumador de la culpa. Dostoyevsky retrata esta lucha interna con una maestría incomparable, capturando los matices más sutiles de la psique humana. Nos sumergimos en los sueños atormentados de Raskolnikov, donde las imágenes del crimen lo persiguen sin tregua. Somos testigos de sus momentos de paranoia y delirio, donde la línea entre la realidad y la locura se difumina. Pero más allá del tormento psicológico, Dostoyevsky también explora las consecuencias físicas y emocionales de la culpa. Raskolnikov se convierte en una sombra de sí mismo, consumido por la fiebre y la enfermedad, incapaz de encontrar paz o descanso. En nuestra vida actual, donde a menudo nos enfrentamos a decisiones difíciles y acciones cuestionables, este punto clave de Crimen y Castigo nos recuerda la importancia de escuchar a nuestra conciencia. Nos advierte de las consecuencias devastadoras que pueden surgir cuando ignoramos nuestros principios morales y tratamos de justificar lo injustificable. A través de la experiencia de Raskolnikov,
Dostoyevski nos invita a reflexionar sobre el poder corrosivo de la culpa y la importancia del arrepentimiento genuino. Nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de redención si estamos dispuestos a enfrentar nuestras acciones y abrazar el cambio. La redención y el renacimiento espiritual. A medida que avanzamos en la novela, presenciamos el viaje de Raskolnikov hacia la aceptación de su culpa y su eventual renacimiento espiritual. Dostoyevski nos guía a través de este proceso con una profundidad y una compasión conmovedoras, explorando los caminos tortuosos que conducen a la redención. Después de sumergirse en las profundidades más oscuras de su alma, Raskolnikov finalmente comienza a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Es a través del amor y la compasión de Sonia, una joven mujer cuya fe inquebrantable lo desafía y lo inspira, que Raskolnikov encuentra la fuerza para abrazar su arrepentimiento. Dostoyevski retrata este proceso con una honestidad desgarradora, sin romantizar ni simplificar el camino hacia la redención. Somos testigos de los altibajos emocionales de Raskolnikov, sus momentos de duda y sus luchas internas mientras intenta reconciliarse con su pasado. Pero a medida que avanza, vemos cómo la carga de la culpa comienza a aligerarse, y una nueva luz se abre paso en su alma. Raskolnikov se da cuenta de que, a pesar de sus acciones atroces, aún hay esperanza para él, una oportunidad de renacer y encontrar un propósito más elevado. Este punto clave de Crimen y Castigo nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de redención y renacimiento. Nos invita a enfrentar nuestros errores y nuestras debilidades con valentía y humildad, sabiendo que el camino hacia la luz puede ser difícil, pero que al final, la recompensa es invaluable. En nuestra vida actual, donde a menudo nos enfrentamos a desafíos y decepciones, este mensaje de esperanza y renovación es más relevante que nunca. Nos recuerda que, sin importar cuán profundo sea nuestro sufrimiento o cuán grandes sean nuestros errores, siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo y encontrar un propósito más elevado. A través de la jornada de Raskolnikov, Dostoyevski nos inspira a abrazar nuestras luchas y a permitir que nos transformen, sabiendo que al final del camino, hay una vida más plena y significativa esperándonos. La dualidad del ser humano. A lo largo de Crimen y Castigo, Dostoyevski nos sumerge en una exploración profunda de la naturaleza dual del ser humano, retratando tanto nuestros aspectos nobles como nuestras sombras más oscuras. Esta dualidad se manifiesta de manera magistral en los personajes y sus acciones, desafiándonos a cuestionar nuestras propias concepciones sobre la bondad y la maldad. En el centro de esta dualidad se encuentra Raskolnikov, un hombre brillante y con un potencial ilimitado, pero también consumido por ideas extremas y una arrogancia peligrosa. A través de su viaje, vemos cómo su mente racional y calculadora lo lleva a cometer un acto atroz, mientras que su conciencia y su humanidad innata lo atormentan sin tregua. Pero Raskolnikov no es el único que encarna esta dualidad. Dostoyevski nos presenta una galería de personajes complejos y multidimensionales, cada uno luchando con sus propios demonios internos. Desde la compasiva y devota Sonia, cuya fe inquebrantable contrasta con su vida de sacrificio, hasta el astuto y manipulador Svidrigailov, cuya aparente sofisticación oculta una oscuridad inquietante. A medida que avanzamos en la novela, nos damos cuenta de que esta dualidad no es exclusiva de los personajes, sino que es una parte inherente de la condición humana. Todos llevamos dentro de nosotros la capacidad para el bien y el mal, para la compasión y la crueldad, para la redención y la autodestrucción. Este punto clave de Crimen y Castigo nos desafía a mirar más allá de las apariencias y a reconocer la complejidad de nuestras propias almas. Nos recuerda que no somos seres unidimensionales, sino una amalgama de luces y sombras, de virtudes y defectos, y que es nuestra responsabilidad abrazar esta dualidad y esforzarnos por cultivar lo mejor de nosotros mismos. En nuestra vida actual, donde a menudo nos enfrentamos a juicios rápidos y polarización, este mensaje de Dostoyevski adquiere una relevancia aún mayor. Nos invita a ser más compasivos y comprensivos con los demás, reconociendo que todos luchamos con nuestros propios demonios internos. Y, lo que es más importante, nos recuerda la importancia de mirar hacia nuestro interior y abrazar nuestra propia dualidad, trabajando constantemente para elevar nuestras virtudes y superar nuestras debilidades. La pobreza y la desigualdad social.
A medida que nos adentramos en las calles sombrías de San Petersburgo, Dostoyevski nos sumerge en un retrato crudo y desgarrador de la pobreza y la desigualdad social que plagaban la Rusia del siglo XIX. Esta realidad opresiva no solo sirve como telón de fondo para la novela, sino que también influye profundamente en las decisiones y acciones de los personajes. Raskolnikov mismo es un producto de esta desigualdad, un estudiante brillante pero empobrecido que lucha por sobrevivir en un mundo que parece haberlo olvidado. Su desesperación y su resentimiento hacia la injusticia social lo llevan a adoptar ideas extremas y a justificar acciones reprobables en nombre de un supuesto bien mayor. Pero Raskolnikov no es el único que sufre las consecuencias de esta desigualdad. Dostoyevski nos presenta una galería de personajes marginados y oprimidos, desde la devota Sonia, obligada a prostituirse para mantener a su familia, hasta la anciana prestamista, cuya avaricia es el producto de una vida de privaciones. A través de estas historias entrelazadas, Dostoyevski nos invita a reflexionar sobre el impacto devastador que la pobreza y la desigualdad tienen en el alma humana. Nos muestra cómo estas fuerzas opresivas pueden distorsionar nuestras percepciones, erosionar nuestros principios morales y llevarnos a tomar decisiones desesperadas. Pero más allá de la crítica social, Dostoyevski también nos ofrece un rayo de esperanza. A través de personajes como Sonia, vemos cómo la compasión y la fe pueden florecer incluso en las circunstancias más adversas, recordándonos que la verdadera grandeza del espíritu humano no se mide por la riqueza material, sino por la fuerza del carácter y la capacidad de amar. En nuestra sociedad actual, donde la desigualdad sigue siendo un desafío persistente, este punto clave de Crimen y Castigo adquiere una relevancia inquietante. Nos recuerda la importancia de abordar las causas fundamentales de la pobreza y la injusticia, y de cultivar una sociedad más compasiva y equitativa. Pero también nos invita a mirar más allá de las circunstancias externas y a reconocer la fuerza interior que todos llevamos dentro. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, tenemos la capacidad de elegir la compasión sobre el resentimiento, la esperanza sobre la desesperación, y la redención sobre la autodestrucción. El amor y la compasión. En medio de la oscuridad y la desesperación que impregnan las páginas de Crimen y Castigo, Dostoyevski nos presenta un rayo de esperanza en forma de amor y compasión. Estos sentimientos, encarnados en personajes como Sonia, se convierten en fuerzas redentoras y transformadoras, capaces de iluminar incluso las almas más atormentadas. Sonia, una joven mujer cuya vida ha sido marcada por el sufrimiento y el sacrificio, es el epítome de la compasión incondicional. A pesar de las adversidades que enfrenta, su corazón rebosa de amor y empatía, convirtiéndose en un faro de luz en la oscuridad que rodea a Raskolnikov. A través de su interacción con Sonia, vemos cómo el amor y la compasión comienzan a derretir las capas de cinismo y arrogancia que envuelven a Raskolnikov. Su fe inquebrantable y su capacidad para ver más allá de las acciones atroces del protagonista lo desafían a enfrentar su propia humanidad y a abrazar el camino hacia la redención. Pero el amor y la compasión no se limitan a la relación entre Sonia y Raskolnikov. Dostoyevski nos presenta una serie de actos de bondad desinteresada que brillan como destellos de esperanza en medio del caos. Desde el sacrificio de la madre de Raskolnikov por su hijo, hasta la lealtad inquebrantable de su amigo Razumikin, estos momentos nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la compasión pueden florecer. En nuestra vida actual, donde a menudo nos vemos abrumados por el cinismo y la negatividad, este punto clave de Crimen y Castigo nos recuerda la importancia de cultivar el amor y la compasión en nuestras propias vidas. Nos invita a mirar más allá de las apariencias externas y a reconocer la humanidad en todos los que nos rodean, incluso en aquellos que han cometido errores graves. Pero más allá de eso, Dostoyevski nos desafía a ser agentes activos de cambio y redención. Nos recuerda que, a través de nuestras acciones y nuestras palabras, tenemos el poder de tocar las vidas de los demás y de inspirar un renacimiento espiritual, incluso en las circunstancias más adversas. Así, a medida que avanzamos en nuestro propio viaje, dejemos que el amor y la compasión sean nuestras guías, iluminando nuestro camino y recordándonos que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay esperanza. La justicia y el sistema legal. A medida que avanzamos en la novela, Dostoyevski nos sumerge en una exploración profunda del sistema legal y la administración de justicia en la Rusia del siglo XIX.
Este tema se entrelaza de manera inextricable con los dilemas morales y éticos que enfrentan los personajes, desafiándonos a cuestionar nuestras propias concepciones sobre la ley y la equidad. Desde el momento en que Raskolnikov comete su crimen, nos vemos arrastrados a un laberinto de procedimientos legales y burocráticos. Dostoyevski nos presenta una mirada cruda y sin adornos a las complejidades del sistema judicial, con sus interminables interrogatorios, sus juicios prolongados y sus sentencias a menudo impredecibles. Pero más allá de los aspectos prácticos, Dostoyevski también explora las implicaciones filosóficas y morales de la justicia. A través de los debates apasionados entre Raskolnikov y el astuto investigador Porfiri Petrovich, nos vemos inmersos en un diálogo profundo sobre la naturaleza del crimen, la culpabilidad y la responsabilidad moral. ¿Acaso la ley es un reflejo de la justicia absoluta, o simplemente un conjunto de reglas arbitrarias impuestas por la sociedad? ¿Puede un acto criminal estar justificado si se comete en nombre de un bien mayor? Estas preguntas resuenan a lo largo de la novela, desafiándonos a cuestionar nuestras propias creencias y a enfrentar las complejidades de un sistema legal que a menudo se encuentra en tensión con nuestros principios morales. En nuestra sociedad actual, donde los debates sobre la justicia y la equidad son cada vez más acalorados, este punto clave de crimen y castigo adquiere una relevancia inquietante. Nos recuerda la importancia de mantener un equilibrio delicado entre la ley y la moralidad, y de cuestionar constantemente nuestros sistemas y estructuras para asegurarnos de que reflejen verdaderamente los ideales de justicia y equidad. Pero más allá de eso, Dostoyevski nos invita a mirar más allá de las leyes escritas y a explorar las leyes más profundas que gobiernan nuestras almas. Nos recuerda que, al final, la verdadera justicia no se encuentra en los códigos legales, sino en nuestra capacidad para escuchar a nuestra conciencia y actuar con integridad y compasión. Así, a medida que avanzamos en nuestro propio viaje, dejemos que las palabras de Dostoyevski nos inspiren a ser agentes activos de cambio, a cuestionar las injusticias y a luchar por un sistema más justo y equitativo para todos. La locura y la enfermedad mental. A medida que nos adentramos en las profundidades de crimen y castigo, Dostoyevski nos sumerge en una exploración desgarradora de la locura y la enfermedad mental. A través de la mente atormentada de Raskolnikov, somos testigos de cómo la culpa, el arrepentimiento y la presión psicológica pueden erosionar la cordura de una persona. Desde el principio, vemos cómo Raskolnikov lucha contra sus propios demonios internos. Sus ideas filosóficas extremas y su arrogancia intelectual lo llevan a cometer un acto atroz, pero es su conciencia la que lo atormenta sin tregua. Dostoyevski nos sumerge en sus sueños atormentados, sus delirios febriles y sus momentos de paranoia, donde la línea entre la realidad y la locura se difumina. Pero Raskolnikov no es el único que sufre los estragos de la enfermedad mental. A lo largo de la novela, nos encontramos con una galería de personajes que luchan contra sus propios demonios internos. Desde la madre de Raskolnikov, cuya preocupación por su hijo la lleva al borde de la locura, hasta el enigmático Svidrigailov, cuya mente retorcida lo conduce a actos cada vez más perturbadores. A través de estas representaciones, Dostoyevski nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la mente humana y la importancia de abordar la salud mental con compasión y comprensión. Nos recuerda que la locura no es una elección, sino una enfermedad que puede afectar a cualquiera, independientemente de su estatus o su intelecto. Pero más allá de eso, Dostoyevski también explora cómo la sociedad y las circunstancias pueden contribuir a la enfermedad mental. La pobreza, la opresión y la falta de apoyo son factores que pueden empujar a las personas al borde de la locura, un recordatorio de la importancia de construir una sociedad más compasiva y equitativa. En nuestra vida actual, donde la salud mental sigue siendo un tema tabú en muchas partes del mundo, este punto clave de crimen y castigo adquiere una relevancia inquietante. Nos recuerda la necesidad de romper el estigma y de abordar la enfermedad mental con la misma seriedad y compasión que abordamos cualquier otra condición médica. Pero más allá de eso, Dostoyevski nos invita a mirar más allá de las etiquetas y a reconocer la humanidad en todos los que nos rodean, incluso en aquellos que luchan contra la locura. Nos recuerda que, al final, todos somos seres complejos y multidimensionales, y que la compasión y la empatía son las llaves para sanar las heridas más profundas del alma. La religión y la fe. A lo largo de Crimen y Castigo, Dostoyevski nos sumerge en una exploración profunda del papel de la religión y la fe en la vida de los personajes.
Estos elementos no solo sirven como telón de fondo, sino que se entrelazan de manera inextricable con los temas morales y éticos que impregnan la novela. En el centro de esta exploración se encuentra Sonia, una joven mujer cuya fe inquebrantable en Dios y en la redención es un faro de luz en medio de la oscuridad que rodea a Raskolnikov. A través de su devoción y su compasión incondicional, Sonia encarna los ideales del amor cristiano, desafiando a Raskolnikov a enfrentar sus acciones y a buscar la salvación. Pero la religión y la fe no se limitan a Sonia. Dostoyevski nos presenta una variedad de personajes que luchan con sus propias creencias y convicciones espirituales. Desde la madre de Raskolnikov, cuya fe la sostiene en los momentos más oscuros, hasta el enigmático Svidrigailov, cuya falta de moral parece ser el resultado de una ausencia de fe. A medida que avanzamos en la novela, nos damos cuenta de que la religión y la fe no son simplemente adornos superficiales, sino fuerzas poderosas que moldean las acciones y las motivaciones de los personajes. Dostoyevski nos invita a reflexionar sobre el papel que la espiritualidad juega en nuestras vidas y cómo puede ser una fuente de fortaleza, redención o incluso conflicto. En nuestra sociedad actual, donde la religión y la fe siguen siendo temas controvertidos y divisivos, este punto clave de Crimen y Castigo adquiere una relevancia inquietante. Nos recuerda la importancia de abordar estas cuestiones con respeto y comprensión, reconociendo que las creencias espirituales pueden ser una fuente de consuelo y guía para muchas personas. Pero más allá de eso, Dostoyevski nos invita a mirar más allá de las etiquetas religiosas y a explorar las verdades universales que subyacen en todas las tradiciones espirituales. Nos recuerda que, al final, la fe no se trata simplemente de dogmas o rituales, sino de cultivar una conexión más profunda con nosotros mismos y con algo más grande que nosotros mismos. Así, a medida que avanzamos en nuestro propio viaje, dejemos que las palabras de Dostoyevski nos inspiren a explorar nuestra propia espiritualidad, sin importar la forma que tome. Que nos recuerden la importancia de la compasión, la humildad y la búsqueda de un propósito más elevado, cualidades que trascienden las fronteras religiosas y nos unen como seres humanos. La importancia de la literatura rusa. A medida que llegamos al final de nuestro viaje a través de Crimen y Castigo, es imposible ignorar la importancia trascendental de esta obra dentro del contexto de la literatura rusa del siglo XIX. Dostoyevski no solo creó una novela atemporal, sino que también dejó una huella indeleble en la cultura y el pensamiento de su época y más allá. En un momento en que Rusia se encontraba en un punto de inflexión, con las tensiones sociales y políticas en ebullición, Dostoyevski logró capturar el espíritu de una nación en transición. A través de las calles sombrías de San Petersburgo y las mentes atormentadas de sus personajes, nos ofrece una mirada sin precedentes a las complejidades de la condición humana. Pero más allá de su relevancia histórica, Crimen y Castigo ha trascendido las fronteras del tiempo y el espacio, convirtiéndose en una obra universal que habla a las experiencias compartidas de la humanidad. Sus temas de culpa, redención, justicia y espiritualidad resuenan en nuestras propias vidas, independientemente de nuestro origen o nuestras circunstancias. A lo largo de los años, esta novela ha inspirado a generaciones de escritores, pensadores y artistas, influyendo en la forma en que abordamos los dilemas morales y éticos más profundos. Sus personajes complejos y multidimensionales han dejado una huella indeleble en nuestro entendimiento de la psique humana, desafiándonos a mirar más allá de las apariencias externas y a explorar las profundidades de nuestras propias almas. En nuestra vida actual, donde a menudo nos vemos abrumados por la superficialidad y la banalidad, la importancia de Crimen y Castigo y de la literatura rusa en general adquiere una relevancia aún mayor. Nos recuerda la importancia del arte y la expresión creativa como vehículos para explorar las verdades más profundas de la existencia humana. Pero más allá de eso, Dostoyevski nos invita a ser partícipes activos en la preservación y la celebración de esta rica tradición literaria. Nos recuerda que las grandes obras no son simplemente reliquias del pasado, sino fuentes vivas de sabiduría y comprensión que pueden guiarnos en nuestro propio viaje. Así, a medida que concluimos nuestro recorrido por Crimen y Castigo, dejemos que las palabras de Dostoyevski nos inspiren a valorar y apreciar la literatura en todas sus formas. Que nos recuerden la importancia de cultivar nuestras mentes y nuestras almas, y de buscar siempre la verdad y la belleza en el mundo que nos rodea. Conclusión. A medida que llegamos al final de nuestro recorrido por Crimen y Castigo,
no puedo evitar sentirme abrumado por la profundidad y la belleza de esta obra maestra de Dostoyevski. Hemos explorado los rincones más oscuros del alma humana, pero también hemos sido testigos de la capacidad del espíritu para renacer y encontrar redención. A lo largo de este episodio, hemos desentrañado los 10 puntos clave que hacen de esta novela una obra temporal y profundamente relevante para nuestras vidas actuales. Desde el dilema moral que enfrenta Raskolnikov hasta la representación de la pobreza y la desigualdad social, cada tema nos ha desafiado a cuestionar nuestras propias creencias y a mirar más allá de las apariencias externas. Pero más allá de los temas individuales, Crimen y Castigo nos ha ofrecido una mirada sin precedentes a la condición humana en toda su complejidad. Nos ha recordado que todos llevamos dentro de nosotros la capacidad para el bien y el mal, para la compasión y la crueldad, y que es nuestra responsabilidad abrazar esta dualidad y esforzarnos por cultivar lo mejor de nosotros mismos. A través de las palabras de Dostoyevski, hemos sido testigos del poder transformador del amor y la compasión, fuerzas capaces de iluminar incluso las almas más atormentadas. Hemos explorado los laberintos del sistema legal y la administración de justicia, y hemos sido desafiados a cuestionar nuestras concepciones sobre la ley y la equidad. Hemos sido testigos de la fragilidad de la mente humana y de la importancia de abordar la salud mental con compasión y comprensión. Y hemos sido invitados a explorar el papel de la religión y la fe en nuestras vidas, reconociendo que la espiritualidad puede ser una fuente de fortaleza y guía, independientemente de la forma que tome. Pero más allá de todo esto, Crimen y Castigo nos ha recordado la importancia trascendental de la literatura y el arte como vehículos para explorar las verdades más profundas de la existencia humana. Nos ha invitado a valorar y apreciar esta rica tradición literaria, y a ser partícipes activos en su preservación y celebración. Así, a medida que concluimos este episodio, permítanme enfatizar que lo que hemos compartido aquí no es más que un breve vistazo a la profundidad y la riqueza de esta obra maestra de Dostoyevski. Nada puede compararse con sumergirse en la lectura completa y absorber cada matiz, cada detalle y cada verdad universal.